gracias a Dios por todos los que en esta hora nos acompañan, nos ven por redes sociales. Sé que Dios hoy ha preparado una palabra poderosa para nosotros. Siempre me ha llamado la atención el tema de la sabiduría, siempre. Me ha llamado la atención porque desde muy chico comprendí la relevancia, la importancia de la sabiduría. La sabiduría es ese espíritu, porque la sabiduría en Proverbios 8 usted puede entender que es un espíritu. Y ese espíritu Dios lo deposita no en todo el mundo, pero a su vez es depositado en un tiempo específico, es depositado en el tiempo de vida de nosotros. Una vez nosotros partamos, no necesitamos más sabiduría. En la tumba no se necesita sabiduría. Delante de la presencia de Dios, una vez el Señor nos haya levantado y seamos transformados, no vamos a necesitar sabiduría, sino que ese espíritu que Dios da, llamado sabiduría, es para que nosotros podamos crecer, podamos tomar excelentes decisiones, podamos ser luz en medio de tinieblas, ahora que estamos vivos y que estamos respirando. Por lo tanto, siempre me llamó la atención este tema de la sabiduría. Hoy te lo quiero mostrar desde una óptica tal vez un tanto diferente, pero quiero que en medio de todo, tú en esta maravillosa mañana recibas esta palabra con un anhelo de ponerla en práctica. No queremos que sea solamente un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la palabra. Vamos a la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés. Y voy a estar apoyando de la versión NTV. Inicialmente vamos a comenzar con Reina Valera, pero voy a estar apoyándome con la NTV. Es una versión lo cual usted puede descargar en su celular, pero vamos a estar trabajando con estas dos versiones. Eclesiastés capítulo 9, verso 10, si eres tan amable en esta mañana, cuando lo tengas me confirmas con un amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Vamos a volver a leerlo. Algunas cosas, no escuché. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Amén. Acomódese, póngase cómodo en esta mañana, tome asiento, gracias por estar de pie. La palabra nos narra una parábola de Jesús donde dice que según la capacidad se es dado o se recibe. Dice la palabra que aquel que tenía la capacidad de recibir 5 talentos, recibió 5 talentos. Quien tendría la capacidad de solo recibir 4, recibió 4. Quien tendría la capacidad de recibir 3, solamente recibió 3. Y quien tendría la capacidad de recibir 1, recibió 1. Lo que Jesús habló allá es lo mismo que el proverbista está diciendo acá. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, dice, hazlo según tus fuerzas. Esto me indica que según su capacidad usted podrá hacer. Pero si lo leemos con profundidad, nos está diciendo el proverbista que recibimos según lo que usted puede, según tu capacidad. No está diciendo que Dios no te quiere dar.
está diciendo que hay una limitante. ¿Y cuál es la limitante? No escuché. Ahora, yo pregunto algo. Si no hay casi fuerza, ¿qué se puede hacer? Diga conmigo, aumentar las fuerzas. Si usted aumenta las fuerzas, según lo que usted está leyendo, ¿qué puede suceder? Recibirá más. Pero ¿qué es lo que Dios ha de dar a aquellos cuya fuerza es grande? Dice, todo lo que viniere a la mano para hacer. En otras palabras, muchas personas no han recibido, no porque Dios no quiera dar, sino que Dios pesa el corazón y Dios sabe que hay personas que son débiles en la fe, débiles en la voluntad, débiles y frágiles en la vida. Entonces, según tus fuerzas, tú las puedes trabajar. ¿Qué sucede con una persona que de pronto no se alimenta bien, no duerme bien, no se ejercita, no va al médico? ¿Qué puede suceder con esta persona? Toma un palo para barrer y siente que la escoba le pesa como 100 kilos. Entonces, ¿será que la escoba pesa tanto? Es la capacidad de la persona. Entonces esta persona va donde el médico le dice, bueno, lo primero que tienes que hacer es tómese un purgante, luego tómese estas vitaminas, luego lo que va a hacer es haga ejercicios, coma bien, y la persona siente ahora que tiene nuevas fuerzas. Cuando una persona entiende este principio, va a buscar entonces estar fortalecida. Por eso la palabra del Señor dice, diga al débil, ¿pero en quién? En Cristo. Nuestras fuerzas vienen de Dios. Así como Sansón, que dice la palabra, que ya no tenía fuerzas. Y él le dijo, Señor, dame fuerza siquiera por esta vez. Pero pastor, ¿hacia dónde me quieres llevar con esto si me estás hablando de la sabiduría? Mire, dice la palabra, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, no hay ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Vamos a leerlo en la versión NTV para que usted comprenda hacia dónde esta palabra nos quiere llevar. Todo lo que hagas, hazlo. Ay, cambió la cosa. No ha cambiado. Lo que pasa es que para hacer las cosas bien necesitas tener determinación. Porque somos inconstantes por naturaleza. Somos personas frágiles. Comenzamos algo y muchas veces los comentarios nos hacen desistir. Ahora quiero darte una noticia. Hagas las cosas bien, te van a criticar. Hagas las cosas mal, te van a criticar. Por eso necesitas ser fuerte ¿ante qué? Ante las críticas. Si buscas a Dios, los ataques, las luchas, los problemas te van a querer desanimar. Y si no buscas a Dios, el mundo y el infierno arrasa con tu vida. Entonces es mejor buscar a Dios aunque tengas oposiciones. Y para hacer eso necesitas estar determinantemente enfocado en buscar a Dios. Sin embargo, ahora la palabra nos enfatiza en algo que se llama excelencia. Yo siempre he concluido en lo siguiente. Hoy estamos donde nosotros queremos estar. Esa es la conclusión que yo he podido sacar
de la Biblia, de la palabra de Dios y de la vida, porque somos dueños de nuestras decisiones. Usted está donde usted ha decidido estar. Pero en el mundo o en el sistema donde vivimos hay algo que se llama falta de compromiso. Y el ser excelente es una actitud que muy pocos tienen. Entonces, cuando hablamos de que todo lo que hagas, hazlo bien, es porque usted hoy está enfocado en hacer las cosas bien, porque mañana es el resultado del día de hoy. O sea, si hoy haces algo mal, el día tuyo mañana tendrás que trabajar el doble. O sea, si hoy no te dedicas a formar bien a tu familia, a tus hijos, queridos padres que estamos aquí, si no le hablas a tus hijos con formación, si no le hablas a tus hijos con carácter, mañana vas a sufrir. Por eso hay que hacerlo bien. Y el hacerlo bien no implica el hecho de que tú hagas las cosas como tú crees. No, el hacerlo bien es con excelencia, como Dios nos pide que lo hagamos. Entonces, somos percibidos por un sistema, somos percibidos por personas que nos están observando. Entonces, en ese deseo de hacer las cosas bien, debo entender que no es algunas cosas. ¿Qué es lo que dice la palabra? Todo. Si usted predica todos los días, busque la manera de hacerlo mejor. Si usted canta, busque todas las formas de hacerlo mejor. Si usted es un administrador donde usted está, busque la manera de ser un excelente administrador. Si usted es un estudiante, no se conforme con ir a la clase y ya, busque ser el mejor estudiante. Si usted es una esposa, busque ser la mejor esposa. Si usted es un esposo, busque ser el mejor esposo, porque la palabra dice, todo lo que hagas, hazlo bien. Dios no es un Dios de gente mediocre. Ni Dios es un Dios de gente que hace las cosas por hacerlas. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo recoge. Hay una historia de un mayordomo que tal vez este hombre tenía tantos años de trabajarle a su jefe, y resulta que el jefe un día consideró irse de viaje. Y dijo, cuando regrese voy a compensar a mi mayordomo, pero no le diré sino hasta que regrese. Y antes de partir le dijo al mayordomo, quiero que me construyas una casa en un lugar fresco, en un lugar agradable, que no escatimes materiales, no escatimes precio, no escatimes nada. Y el mayordomo el jefe al irse, el mayordomo concluyó y dijo, este es mi jefe, tiene tanta plata, me imagino que cuando regresará, él querrá irse para su casa finca, no sé, pero él demorará como 5 o 6 años. Se fue el jefe. Y faltando unos cuantos meses, el jefe llama al mayordomo y le dice al mayordomo, mira, ya estoy a unos meses de regresar, y el mayordomo no había hecho nada. Yo no sé cuántos de los que están en redes sociales, porque yo sé que aquí no hay ese tipo de gente, todo lo deja para última hora. Y el mayordomo, cuando ya 2 o 3 meses antes escuchó que su jefe venía, corrió y hizo una empanada, hermano. Los que nos ven en otros países, hizo algo extraño, algo no algo estructurado, hizo algo improvisado. En el Costeñol es una empanada. Buscó los materiales que pudo, hizo como pudo, contrató el que pudo, y la casa estaba que se caía sola. El mayordomo concluye y dice, pero mi jefe tiene tanta plata que ni va a ir por allá. Eso me lo pidió fue por capricho. Y cuando regresó el jefe le dijo, ¿cómo quedó la casa? Espectacular. Y le dio la llave y le dijo, bueno, esta casa es tuya. Es lo que te mereces por todos los años que has trabajado para mí. Quise que fuese fabricada como si fuera para mí, pero esta es tuya. Muchos de nosotros no entendemos que nos pide excelencia, es porque tú estás sembrando para mañana recoger. Ahora, si usted de pronto contrata a alguien en su casa
A mí me ha pasado con de pronto las construcciones de aquí del templo. Y uno ve que el maestro de obra, el primer paso que dio fue una chambonada. Uno le dice, deja las cosas quietas, déjalo allí, no continúes. ¿Es o no es? Pero si una persona hace las cosas con excelencia, dime si no queda contratado, y siempre que vayas a necesitar algo, dime si tú no lo vas a buscar. Y por eso cuando nosotros vamos a hacer algo, hagámoslo con excelencia. ¿Sabías que somos nosotros mismos los que nos cerramos a veces las puertas? A veces ni Dios. Y la gente a veces culpa al diablo, pero a veces ni el mismo diablo está por ahí. Somos nosotros mismos los que nos cerramos las puertas. Cuando un hogar se destruye, cuando unos hijos se malforman, hay personas que dicen, el diablo, hermano. No, hermano. Nos fuimos personas que hicimos las cosas como debimos haberlas hecho. En estos días hablaba con alguien, ese alguien me decía, pastor, lo que pasa es que tú sabes que el diablo, y como el Dios, ¿cuál diablo? Le dije yo. Tú no ves que tú eres dueño de tus decisiones. Satanás nos tienta, pero usted es quien decide. Poquitos amén, pero usted sabe que es así. Entonces dice, todo lo que hagas, hazlo bien. Pues cuando vayas a la tumba, no habrá trabajo, ni proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría. Yo me preguntaba, ¿por qué en este texto el proverbista menciona el trabajo, los proyectos, conocimiento y sabiduría? Yo tengo actualmente, en el año 2025, 42 años. La Biblia determina y dice, la palabra de Dios, que el hombre llegará hasta los 70, máximo hasta los 80. O sea, si hay alguien que está aquí que tiene 80, usted es un bendecido. Pero tengo 42 años, de manera legal y natural, mi cuerpo tendrá cierta vitalidad hasta entre 8 años más. Ya me comenzaron algunos dolores. Años atrás no me dolía nada. Yo sabía que era tirarme de un techo, brincaba, corría, jugaba fútbol, así. Si yo fuera a jugar a fútbol hoy, Ray, la ambulancia tendría que estar ahí al ladito, ahí mismito, cerquita de mí. Porque los años causan estragos en el cuerpo. Por lo tanto, cuando tú entiendes este principio del trabajo, es porque tienes la fuerza, la vitalidad y la lucidez ahora. Pero cuando ya no puedas trabajar, ¿quién te va a sostener? Pastor, mis hijos. Ahora hazte una pregunta, ¿has sido un buen padre? ¿Una buena madre? Sí, pastor, yo le di universidad, yo le di... Eso no es ser un buen padre. Ese es ser una persona que provee. Pero ¿qué es un buen padre? Una persona que trabaja en la excelencia. Dentro de este principio viene el proyecto. Hay personas que no están planificando su vida. Entendamos que aunque lleguemos a 80 años y Cristo no ha venido, hay una realidad, y es que Dios nos ha dado el hoy, el ahora. Por lo tanto, no nos imaginemos de 80 años, porque como podemos llegar, como no podemos llegar, no lo sabemos. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Pregunto. El hoy, el día de hoy es lo que tienes en estos momentos. Si no trabajas en el hoy, tu mañana será incierto. Si no hay un proyecto hoy, mañana no habrá nada. Y dentro del conocimiento está en adquirir
razones de peso por la cual debo tener un proyecto claro de vida donde Dios sea el que va siempre adelante y por encima de todo. Esto es sabiduría, iglesia. Pero si no hay en nosotros ni conocimiento, ni proyecto, no hay trabajo, ¿cómo crees tú que va a ser tu mañana? Dile al que tienes a tu lado, prepárate que esto se pone bueno. En el verso 11, el verso que sigue, en la versión 1960, nos dice: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, escucha esto, ni de la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Se escucha extraño, ¿verdad? Se escucha como un acertijo. Cuando usted no comprenda un texto bíblico de esta manera, hay unas traducciones bíblicas que te ayudan a simplificar el texto. En la versión NTV, vamos a leerlo de una manera mucho más sencilla. Dice: observé algo más bajo el sol. El corredor más veloz no siempre gana la carrera. Atentamente, la tortuga y la liebre. Hay gente que tiene exceso de confianza y yo me la sé toda. ¿Yo para qué esto? ¿Yo para qué lo otro? Esos son necios. Los que se jactan de sus propios conocimientos y se confían del mañana. Por eso no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Por eso el Señor dice: cada día trae su propio afán. El necio dice: hoy no lo hago mañana. ¿Cuándo te bautizas? Mañana. ¿Cuándo echas para adelante? Mañana. El necio piensa que mañana puede hacer lo que debe hacer hoy. Entonces dice la palabra aquí mismo, seguimos leyendo: el guerrero más fuerte no siempre gana la batalla. Los sabios a veces pasan hambre. Y estamos hablando de la sabiduría. Y pasan hambre. ¿Por qué un sabio pasa hambre si es sabio? Mira, hay un principio poderoso que la palabra nos enseña. El sabio tiene la capacidad de escoger y de decidir sobre qué quiere y qué no quiere. Y hay personas llenas del Espíritu Santo, como Juan el Bautista, que escogió no conocer mujer, no tener hijos, no tener casa, no tener nada, y estar en el desierto comiendo miel, así como el profeta Elías. Pero hay otros como David, que no solamente se conformó con un harén, sino que también le cogió la mujer a Urías. Y no solamente se conformó con tener una ciudad, conquistó muchas ciudades. Entonces tú me dirás: pastor, ¿hacia dónde me llevas con esto? Según tus fuerzas vas a recibir. Ahora, Juan, Elías fueron hombres espirituales, así como Jesús. Por eso es que Jesús, dice la palabra, no tuvo hijos, no se casó, porque la misión de Jesús era netamente espiritual. Y tan espiritual era la misión de Jesús que cuando estuvo en la tierra, murió, resucitó y se llevó el cuerpo. ¿Sabes por qué se llevó el cuerpo? Por la santidad. Cuerpo glorificado. Porque era 100% Jesús cuando vino como carne, su mentalidad, su misión era 100% espiritual. Por eso la palabra dice que Pablo le quería hablar a la iglesia como
espirituales, pero no podía, sino que tenía que hablarle como a niños a causa de la carnalidad. Porque un carnal solo está pensando en las cosas triviales. Pero un espiritual sabe que cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Un espiritual sabe que hoy estás trabajando, un espiritual sabe que hoy estás trabajando y mañana no. Jehová dio, Él quitó, sea su nombre bendito. Un carnal tiene miedo a perder el trabajo. Mira, un carnal tiene miedo a perder el trabajo y dice: pastor, es que usted sabe que allá en el trabajo me exigen el domingo, me exigen... ¿Nadie dijo amén? Pero quien te dio la bendición no fue el hombre, fue Dios. Eso lo entiende un espiritual. Y cuando tú entiendes esto, tú peleas por lo que Dios te ha dado. Entonces sigue diciendo la palabra: los habilidosos no necesariamente son ricos. Y los bien instruidos no siempre tienen éxito. Yo no sé si usted ha conocido a personas que tienen tanto conocimiento. Una vez alguien fue a un pueblo donde la familia más... Usted sabe que en todos los pueblos hay una familia que es la más pudiente, ¿sí o no? Los hijos, los ingenieros, los profesores, y eran los dueños de varios negocios. Ajá, y comenzaron a preguntar, y no, que los hijos son tal, los nietos tal. Ajá, pero ¿de dónde nació la fortuna? No, de mi abuelo. ¿Y quién es tu abuelo? Él es el dueño del pueblo. ¿Pero qué estudió tu abuelo? Nada. Explícame eso. El abuelo, el dueño del pueblo, no estudió nada, y los que estudiaron le administran las cosas al abuelo. Porque hay un principio que te quiero hablar en esta mañana y que te estoy hablando dentro de la sabiduría. Todo depende de qué. ¿Tú estás leyendo conmigo, iglesia? Todo depende de qué. No te escuché. Ahora, de todo lo que has leído, ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿Qué palabra te llamó la atención? La suerte. Pastor, vea, yo que apunto esa bolita y nada que me sale, pastor. Suélteme unos números para apuntarlo esta misma semana. Hay una diferencia entre suerte y azar. Son dos cosas. La palabra enseña que Satanás imita las cosas de Dios, se disfraza como ángel de luz. Y la suerte es de Dios, el azar no. Aquel que toma el recurso y depende del azar tiene varios principios negativos en su contra. 1, irresponsabilidad. 2, flojera. Por eso la iglesia no puede ni debe entrar en juegos de azar, ni andar metido en cosas de azar, porque son puertas espirituales de maldición que se activan en tu contra, porque Satanás imita las cosas de Dios. Pero pastor, y la palabra suerte, ¿sabes qué ha hecho el enemigo? Lo que ha hecho es manipular la verdad para que tú y yo confundamos las cosas. Y tomó la palabra suerte en su esencia, en su origen y sentido original, y la manipula para que las personas confundan la palabra azar con suerte. Pues la gente cree que la suerte es el azar, y no es así. Mira tú, todo depende de qué, de la suerte. Te la voy a explicar porque yo sabía que te iba a llamar la atención esta palabra, y esto es sabiduría. Hay una palabra que se llama masal. Este es en el hebreo, masal, así se escribe en hebreo. Este es el hebreo. En hebreo, al traducirse es masal, la palabra suerte.
Te resalté estas tres letras, la M, la Z y la L. Dame la segunda imagen. En hebreo se escribe con consonantes el acrónimo de la conjugación de las tres palabras, las tres letras que te resalté. La M, Macón, que es igual a, ¿no te escucho? Dile al que tienes a tu lado, ponte pilas. Macón es ¿qué? Lugar. La Z es man, que significa, la L, limub, que significa, la primera es lugar, la segunda y la tercera. Esto es lo que significa la palabra suerte. Voy a llevártelo ahora a tu diario vivir para luego llevártelo a la luz de la palabra. Déjamelo, por favor, la imagen puesta. Todos los momentos difíciles que tú has vivido y estás viviendo son parte de limud, aprendizaje. Hay gente que no aprende ni a palo y se convierte como un reloj cíclico hasta que aprenda. ¿Sabes por qué? Porque Dios te quiere bendecir. Aprendizaje. Está el tiempo. Si tú has aprendido, ¿durante qué tiempo has aprendido? Hay gente que tiene la capacidad retentiva diferente a otra. Hay gente que te las coge en el aire. Tú no has terminado de hablar cuando ¡tax! Hay otro que tú le has dicho 10,000 veces lo mismo. Pero explícame mejor. ¿Te ha pasado con alguien? ¿Te has encontrado a alguien así? Tú le estás hablando, pero y te lo dibujas. Es que yo no entiendo. Bueno, el tiempo. Y está el lugar. Voy a llevártelo en esta parte común de aquí. Usted por años aprendió algo. Y usted está en el lugar. Usted ya tiene el conocimiento y tiene el lugar. Y está en el lugar. Pero resulta que se acabó el servicio, este es tercer servicio, y usted salió. En el cuarto servicio, vino una persona que me dice a mí, pastor, necesito en mi empresa una persona para que se gane 10 millones de pesos, que tenga las siguientes características, y me describe todo lo que tú tienes. Estabas con el aprendizaje, estabas en el lugar, pero no estabas en el tiempo exacto. No, pero déjame que lo llame. No, pero es que espera un momentico, pastor, ya me consiguieron a alguien por aquí. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que es suerte. O sea, estar en el lugar indicado, en el tiempo preciso, con el aprendizaje claro. Ahora vamos a llevártelo a la parte bíblica. David fue a llevar los almuerzos a los hermanos. Y cuando David llega a llevar los almuerzos, ya David llevaba una información en su cabeza. ¿Cuál era la información que David llevaba? Su conocimiento. ¿Cuál conocimiento? 4 o 5 años atrás, cuando David era solamente un niño, el papá dijo, ese pelado no tiene porte de guerrero. Ese es David. Pónganlo a cuidar las ovejas. Y David, hace 4 o 5 años atrás tal vez, estaba cuidando las ovejas, cantando tal vez, el Señor es mi pastor. Y de pronto escuchó un rugir. Y como David era un muchacho, pilas. David mira y se da cuenta que es un león. David tenía 2 opciones. Una, concluir y decir, mis papás no me aman. Me mandaron para acá para que me comiera el león. Mi papá no me quiere. Estoy solito. ¿Te imaginas a David diciendo, oh, y ahora quién podrá defenderme? ¿Te imaginas a David así?
David tenía esa opción. O, ¿cuál es la otra? Luchar. Quiere decir que los problemas que Dios ha permitido que tú pases y que estés viviendo, te dan dos opciones. O culpas a Dios y te victimizas, o creces. ¿Cuál de las dos escoges? Tienes que empoderarte. Dile al que tienes a tu lado, tienes que empoderarte. Ay, pastor, pero es que esos problemas son tan grandes. ¿Cuál es el problema? Entre más grande es el problema, es que Dios quiere bendecirte más. Entre más grande es el momento difícil que estás pasando, es porque Dios ha puesto su mirada sobre ti. Entonces, cuando ya David tenía esa experiencia, había peleado contra el oso, contra el león, había batallado contra tantas cosas, ya David tenía el aprendizaje. Ahora va a llevar el almuerzo a los hermanos. ¿Está dónde? En el lugar. Y cuando él llega, ve a un gigante que hace 40 días está maldiciendo al pueblo de Israel. Y él dice, ¿qué es lo que le pasa a este incircunciso? Ahora David está buscando su tiempo. Y él llega donde el rey Saúl le dice, rey. Y el rey le dice, pero tú eres un muchachito, mira, tú nunca has peleado, no importa, usted échemelo. Y el rey le dice, bueno, vaya y hágalo. Mira, la gente de Dios solo necesita una oportunidad para demostrar su capacidad, su excelencia, lo que Dios le ha dado, su fe, su respaldo, todas las cosas que Dios ha dado en nosotros. Cuando has aprendido, y dice la palabra de Dios que David hizo lo que tenía que hacer, le voló la cabeza al gigante. ¿Y con qué se la voló? Con la misma espada del gigante. Otro ejemplo de estar en el tiempo, en el lugar, con el aprendizaje. Elías y Eliseo. Eliseo tenía el conocimiento. Se había formado como discípulo de Elías. Y estaba en el lugar cuando Elías le dijo, tienes que estar pilas en el tiempo. Dile que tienes a tu lado, tienes que estar pilas, hermano. Ponte pilas, dile así, pero sacúdelo, ponte pilas. Mira, Elías le dijo a Eliseo, tienes que estar, ¿cómo? Ah, pero así no. ¿Cómo le dijo? Eso. Va, hay gente que se le está cayendo la casa encima y no se han dado cuenta. Hay gente que va caminando y pisó un billete a 100 y no se dio cuenta. Y el que viene atrás y que, ay, un billete, ay, yo lo pisé. Por andar dormido. La gente que no está pila, las bendiciones le pasan por todos lados y él está, ¿a dónde? ¿Quién fue? ¿A dónde? ¡Ponte pila! Y cuando Elías le dijo a Eliseo, tienes el aprendizaje, estás en el lugar, ahora tienes que estar pilas. Cuando vengan por mí, pila. Hay gente que no se ha dado cuenta que ya está envejeciendo. Yo me tomo un poquito de agua. Y miran hacia atrás, cuando tengan 60 años, 70 años, dicen, ¿yo qué hice en mi vida? ¿En qué te favoreció tantos partidos del Junior? ¿En qué te favoreció tanta moda y tanta tendencia? Hay cosas que hay que evaluar en la vida y que son importantes hacer. Hay otras que no. ¿Para qué dejarte robar la paz por algo que no tiene enfoque, que no tiene destino, que no tiene propósito? Pastor, me quitaron el Netflix, pastor. La 5ª temporada de Los Elegidos, ¿cómo hago? ¿Lee la Biblia?
No, pero es que, no nada. Vea, uno a veces no entiende el aprendizaje. Y la palabra del Señor es clara. Dile que tienes a tu lado, ponte pila, ponte pila. La gente sabia está pendiente. Mira, la sabiduría que Dios nos da es entender esto. Hay gente que Dios, mira, ¿sabes lo que Dios hace? Dios te prueba. Te manda una gotita. Cuando te manda la gotita, hay gente que no está pila y hace todo lo contrario a lo que Dios le ha dicho que haga. Y cuando la persona pierde la gotita que recibió, entonces culpa a Dios. No estabas pilas. Dice la palabra del Señor que Jesús le dijo a los discípulos: velad y orad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué significa la palabra velar? Dar pila. Velando en todo tiempo. Cuando tú no estás pendiente, hay hogares, hay padres. Yo sé que no en esta escuela dominical, tal vez que nos están viendo en las redes sociales, que el diablo se les metió en la casa, le está destruyendo a los hijos y ellos no se han dado cuenta. Porque ellos creen que el pechiche es lo que los va a salvar a los hijos. Y un hijo no lo salva el pechiche, un hijo lo salva la instrucción. El pechiche lo que hace es que maquilla las cosas. El pechiche no está mal, pero debe ser balanceado. Tanto pechiche mata, la Biblia lo dice. El hombre, cuando es muy consentido, se convierte en vergüenza para el padre, porque la Biblia lo dice. Porque un niño crece bajo la figura del pechiche y se convierte en un afeminado. Y dice la palabra del Señor que los afeminados no heredarán la presencia de Dios, el reino de los cielos. ¿Sabes por qué? Porque hay una desviación en la mente del hombre, donde le hace creer que él es un vaso frágil. Eso es una desviación bíblica. Ahora dice la palabra de Dios que Dios hizo varón, varón y hembra, hembra. Pastor, ¿te está saliendo la sabiduría? No, esto es estar pilas y es vivir con sabiduría. Nosotros los padres que tenemos hijas hembras, las tenemos que cuidar, querer, amarlas, protegerlas, pero no sobreprotegerlas porque las dañamos. Enseñarle que la vida es dura, un día no vamos a estar ahí. ¿Por qué usted cree que el pastor siempre ha empujado a la pastora, en el buen sentido de la palabra, a que hasta si es caso superen toda la extensión al pastor, que lo ha logrado? La pastora es una mujer de Dios. ¿Cuántos aman a su pastora? Cumple ahora en junio, demuéstreselo. El 27 de junio, viste que se fueron los amén. Porque yo he entendido dentro del principio de la sabiduría que en cualquier momento no estoy. Entonces el padre o la madre que coja a los hijos y el día que no estés, enseña a esos pelados a cocinar, a hacer el aseo, exígele. Nadie dice amén, bueno, poquitos amén. Enséñales a ser fuertes, porque esto es un principio de sabiduría. Vamos a la palabra en Santiago capítulo 1, verso 5. Santiago 1, 5. Dice, si necesita, dame la versión 1960. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Diga conmigo, el débil, no te escucho, diga, el débil puede obtener más fuerzas. El falto de sabiduría puede ser más sabio. No hay excusa, hermano. No hay excusa. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, les será dada.
Pastor, pero yo ¿para qué quiero sabiduría? Para que le sepas hablar a tus hijos, para que sepas tomar decisiones, para que sepas hacer negocios, para que puedas emprender, para que puedas salir adelante. Para eso necesitas la sabiduría, porque la sabiduría ha sido dada nada más para las personas cuando estamos en la tierra, nada más para ese momento. Y si tú no pides la sabiduría ahora, ¿cuándo la vas a tener? Entonces hay personas que dicen, pastor, yo soy sabio. Dame el capítulo 3, verso 15. 3:15 dice, porque esta sabiduría, está hablando de una sabiduría que se parece a la de Dios, pero no es la de Dios. No es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. ¿Cuál es esa sabiduría terrenal, diabólica? Es la gente que está a pila, pero para lo malo. Entonces, yo sé que aquí no hay mujeres celosas, pero hay mujeres que están en pila para el celo. Entonces, cuando suena el teléfono, para el oído biónico. Y ella dice, yo estoy pila cuidando lo mío. Bueno, dame el 14. Dice, pero si tenéis celos amargos, tú no sabes que no hay una persona más inteligente terrenalmente hablando que un celoso. ¡Wow! ¡Qué creatividad! Todo celoso y celosa es creativo, hermano. Buenos para montar una película de Hollywood. Esa es una sabiduría diabólica, terrenal. Yo le estoy hablando a la iglesia así porque yo sé que aquí no hay celoso, ni celosa. Pura gente de Dios, gente espiritual. Los celos amargos, ¿sabes cuáles son esos celos amargos? Venías con una vieja en el carro. No, esa era mi mamá. ¿Cuál mamá? Esa era mi mamá. Llámala. Mami, te estoy llamando. Mira, tengo a la fiel, que digo, mi esposa aquí. Y ella me dice que pásamela, te dice tu mamá. ¿Qué es lo que te pasa con mi hijo? Usted es una alcahueta. No iba con usted. Celos amargos. La gente celosa se toma todos los días una copita de veneno. Tenga seguridad de lo que usted es. Usted es una mujer bella, hermosa. Diga amén, así sea por fe, pero dígalo. Usted es un hombre apuesto. Pastor, pero tengo esa barriga. Mira, el hombre sin barriga es como una flor sin aroma. Como la noche sin luna. Como el océano sin agua. Nosotros necesitamos nuestra barriga. Siéntase seguro de lo que usted es. Pero hay pastores que yo soy barrigón y mi esposa está yendo al gimnasio. ¿Y qué? Vaya al gimnasio usted también. Viste que nadie dice amén. Cuídese, coma bien. Entonces es más fácil ser celoso y ser peleonero que corregirse. Es más fácil juzgar y señalar que sentir identidad y seguridad de lo que Dios te ha dado. Mira, el salmista David, hay un salmo donde él se mira en el espejo y él lo expresa. Y él dice, cuán maravillosas son tus obras, Señor. Eso es seguridad de sí mismo. Eso lo dijo David. Búsquelo para que usted vea. Cuando usted se mire en el espejo cada mañana, usted diga, Señor, qué perfecto y maravilloso haces tus cosas. Y saque pecho así, póngase lindo, póngase hermosa, porque mientras que usted esté en vida, tienes el cuerpo que Dios te dio, tienes que cuidarlo. Y cuando me refiero a cuidar, no te hablo de apariencias nada más, sino del alma. Aquel que no perdona es aquel que literalmente se ha tomado un veneno, diciendo, me voy a tomar este veneno porque no perdono. Se está matando es él. Porque el que pegó se lo olvidó. El que no perdona es el que está ahí. Dice en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad. Y cuando él aclara eso en el verso que sigue, ella dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica.
El sabio sabe escoger. El sabio sabe que si tu esposa o tu esposo no te valora, tienes dos cosas: o la ayudas a crecer o simplemente le pides a Dios que te ayude a tomar una decisión, pero que tu paz sea innegociable. Como pastor soy una persona que soy pro familia, pero si tu pareja te roba la paz y tú no estás haciendo nada, ni siquiera le estás pidiendo sabiduría a Dios, esa situación te puede llevar al mismo infierno. Porque tu corazón se está llenando de resentimiento y amargura. Pastor, entonces, ¿qué hago? Habla con la verdad, habla claro. Pero si te pones a escoger y que, ay, pastor, es que yo lo quiero dejar a él porque me quiero meter con un Brad Pitt que conocí, eso es diabólico. Porque no estás apuntando hacia algo sólido, real. Te estás moviendo por apariencia. ¿Quién dijo que te metiste con un Brad Pitt y te va a ir bien? Si el problema no es la pareja, el problema eres tú. Pastor, porque estabas hablando de la sabiduría y saliste con otras cosas. Porque la sabiduría la necesitas todos los días para tomar decisiones. En tu trabajo, con tu compañero, con la gente que está contigo. ¿Cuántos dicen amén? Quiero ir finalizando con otro pasaje. La sabiduría nos lleva a tomar decisiones. Decisiones, mira que te hablé de las emociones. Te hablé de la sabiduría que viene de Dios, de la parte espiritual. Pero una de las cosas donde más nos está afectando la carencia de la sabiduría es las finanzas. ¿Y sabes por qué? Porque las finanzas es el detonante tanto espiritual como físico donde una persona se puede frustrar o no. Es en las finanzas. Más de uno acá se merece unas buenas vacaciones allá. ¿Dónde será? En Hawái. Agüita de coco y todo. Claro, usted nada de tirar los pases prohibidos por allá ni andar haciendo sinvergüenzura. Descansando. Más de uno que está acá necesita viajar. Algunos de los que estamos acá no hemos salido ni siquiera a Galapa. Y algunos necesitamos viajar, conocer. ¿Cómo le caería a usted un tour por toda Europa y luego llega a Jerusalén, conoce el lugar donde fue la tumba que está vacía? ¿Cuánto le gustaría eso? Oye, ¿por qué no va? Falta el factor, ¿verdad? Entonces, es allí donde también necesitamos entender la sabiduría, las finanzas. Por eso necesitamos sabiduría. En estos días alguien me dice, pastor, Jesús no vendió la palabra. Claro, ¿cómo va a vender la palabra si todo es de Él? ¿Todo es de Él o no? Mira, Jesús cuando vino a la tierra, Él vino y fue elegantemente humilde. Cuando se montó un burrito, 0 kilómetros. O sea, eso quiere decir que no importa si tienes una bicicleta, pero tenla bien. Si tienes tus zapaticos, brilladito. No importa que no sean Vélez, no importa que sean marca Panda, pero bonito, téngalo bien. La sabiduría te lleva a entender que las cosas terrenales son terrenales. Y hay un problema enorme en el corazón del hombre. Alguien me hace una pregunta en estos días y me dice, pastor, si una persona deja de ofrendar y diezmar, ¿se va para el infierno? Los teólogos que me ven en YouTube, ojalá escriban su comentario debajo. ¿Se puede ir una persona para el infierno si no ofrenda y no diezma? ¿Qué cree la iglesia? Escuche bien, la razón no es que no ofrende y no diezme, esa no es la razón. Te lo voy a llevar a una palabra más clara que el mismo Señor dice. Ninguno puede servir a dos señores. O le sirve a uno y aborrece al otro,
O ama a Dios y aborrece la riqueza, o ama la riqueza y aborrece a Dios. Entonces, hay gente que cuando se le toca la palabra financiera, muchas personas dicen: wow, pastor, ibas bien. Filipenses capítulo 4, verso 10, te estoy hablando de sabiduría. Dice el apóstol Pablo: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin, cuando usted escucha esta palabra al fin, ¿qué viene a su mente? Por fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. El judío siempre en los tiempos de Jesús presentó ofrendas y diezmos, pero aparte de la ofrenda y el diezmo, lo que toda la gente le daba a Jesús era para Jesús y sus discípulos. Todo el sostenimiento para transportes, comida, vestir, para todo, aparte de la ofrenda y de los diezmos. Si usted lee en la Biblia lo va a entender y lo va a comprender así. Todo el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento el judío siempre le fue fiel a Dios con su diezmo y su ofrenda, pero aparte de eso hay algo que se llama honra. Diga conmigo: honra. Y Pablo le enseñaba este principio a la iglesia, y la iglesia no entendía que este es un principio de sabiduría y de Dios, lo que es la honra, porque la Biblia dice que cuando tú bendices a un profeta, bendición de profeta tú recibes. O sea, si Dios derrama una bendición sobre ese profeta, por tú haberlo bendecido, Dios te bendice a ti también. Eso lo dice la palabra. Entonces Pablo dice: por fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos. O sea, lo estaba necesitando, pero os faltaba ¿qué cosa? O sea, Pablo tenía el aprendizaje y tenía el tiempo, pero no tenía el lugar, no había podido ir hasta el lugar. Verso que sigue: no lo digo porque tenga escasez, dice Pablo. Mira, Pablo era un empresario. No sé cuántos de los que están acá han investigado acerca de la vida de Pablo, pero Pablo se movía en el sector inmobiliario. Pablo era un erudito, un principal de los fariseos. O sea, Pablo recibía recursos del Estado, de sus proyectos de emprendimiento. Pablo tenía varias nacionalidades, era un tipo de político. El apóstol Pablo era jefe de milicias. Y Pablo dijo: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Esto es sabiduría. Job: Jehová dio, él quitó, sea su nombre bendito. Verso que sigue: sé vivir humildemente, dijo Pablo, y sé tener en abundancia. O sea, puedo tener un buen empleo, como también puedo estar desempleado. ¿Cuál es el problema? En todo y por todo estoy como. Acuérdate, ¿cuántos principios eran? Tiempo, lugar y aprendizaje. Pablo estaba aprendido, tenía el aprendizaje. Así que para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Verso que sigue: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pastor, no estoy entendiendo esto. Alguna persona dirá: no lo estoy entendiendo. Una persona sabia entiende que Dios nos da la fuerza para los momentos buenos como para los momentos difíciles. Pero cuando tú eres sabio, tú pones a Dios primero. Y era lo que Pablo le estaba enseñando a la iglesia. Verso que sigue: sin embargo, dijo Pablo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Cuando estaba pasando necesidad, en otras palabras, estuviste pendiente de mí.
Ahora, pregúntame dónde está la bendición de ese pasaje. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo recoge. Queremos recoger de donde no hemos sembrado. Queremos ver algo que no hemos nosotros hecho. Entonces, muchos de nosotros queremos ver la provisión de Dios en nuestra vida y decimos, pastor, yo he cumplido con ofrendar y con diezmar. Sí, claro, tú lo has hecho y es una bendición. Tiene que ser así. Pero acuérdate, tus capacidades, tu fuerza. Hay gente que está aquí en este lugar luchando con grandes deudas. ¿Qué se puede hacer, pastor, allí? Acuérdate del palito de la escoba. Si no haces ejercicio, si no vas al médico, si no comes bien, el palito de la escoba te vas a sentir que pesa. Pero si te ejercitas, si te cuidas, vas a estar mejor. Si tienes deuda es porque te hace falta crecer en el músculo económico. Y para crecer en el músculo económico necesitas comenzar a trabajar en el aprendizaje, en el lugar y en el tiempo. Y sigue diciendo Pablo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Verso que sigue. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que el principio de la predicación del evangelio, cuando yo partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. O sea, el apóstol Pablo estaba económicamente solo. O sea, quiere decir que los duros no existen nada más ahora, sino también en tiempos antiguos. Eran indiferentes. Entonces veían el apóstol Pablo predicar en 4 cultos y nadie se lo llevaba para almorzar. Entonces la gente decía, amén, gloria a Dios, habla Jehová, pero nadie decía, vamos Pablo, nadie. Y Pablo dijo, sino vosotros solos. O sea, de tanta gente, un pequeño grupo. Y tú vas a decir, pastor, ¿qué es eso en la sabiduría? Verso que sigue. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. O sea, el apóstol Pablo, aunque estaba viajando, esa iglesia estaba pendiente de Pablo, de sus necesidades. Te estoy hablando de una iglesia que ofrendaba, que diezmaba, pero aparte de eso estaba pendiente de Pablo. Verso que sigue. No es que busque dádivas, dice Pablo, sino que busco, ¿qué cosa? Mira, iglesia, cuando Pablo hablaba de buscar frutos, es que si le estamos hablando a una iglesia de la generosidad, ¿cuál es el fruto que uno espera ver de la iglesia? Generosidad. Pastor, pero ¿cómo vamos a dar si no tenemos de dónde? Entonces, cuando se te está hablando de que tu músculo económico se desarrolle, es porque tienes que ejercitarlo, ¿sí o no? Pero hay gente que está orándole, Señor, mándame la provisión, y no hacen nada. Y Dios no es un Dios de flojos. Ahora alguien diría, pastor, pero a mí me está yendo bien y estoy bien, pero puedes estar mejor y puedes crecer aún más. ¿Cuántos dicen amén? No es que busque dádiva, dice Pablo, sino que busco fruto que abunden en vuestra cuenta. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí, Dios no necesita plata de ninguno de nosotros. Y dice Pablo, yo tampoco necesito plata de ustedes. Pero la iglesia debe ser formada en el principio de la honra y de crecer. Porque mientras que la iglesia no sea formada en este principio, todo lo va a querer gratis, regalado, hermano. Y nadie se va a esforzar por las cosas. Entonces, sucede que si la iglesia se desarrolla en este principio, el chip de esperar a que cambien del presidente para que estas cosas se compongan, de que venga otro alcalde, eso va a quitarse de nosotros, porque no dependemos del Estado, ni del alcalde, ni del presidente, dependemos de Dios. No dependemos de más nadie hasta que el chip se cambie.
Entonces hay personas que hoy están diciendo, pastor, estoy esperando una llamadita para un trabajo. Mira, si no te han llamado, es que Dios te está diciendo, muévete. Pastor, he metido tantas hojas de vida y ninguna ha entrado. Es que Dios quiere que emprendas. Pastor, pero es que yo no sé emprender. ¡Aprende! Cuán importante es entender que Pablo buscaba frutos. Porque Pablo sabía que él tendría que sembrar en buena tierra. ¿Cuántas buenas tierras hay acá? Un día Dios nos va a levantar. Pastor Luis un día se va. No crea usted que el pastor Luis está trabajando por 4 paredes. Imagínese usted. 4 paredes que quedarán acá, y cuando el Señor levante su iglesia, eso le va a quedar al anticristo. ¿Sabes en qué estamos trabajando? En un principio. Todo aquel que no conozca de Dios tiene que entender que aquí se congrega una iglesia agradecida con Dios, una iglesia que es diligente, una iglesia que es visionaria, una iglesia que echó fuera la ruina, que echó fuera la apatía, que echó fuera la escasez, una iglesia proyectada, una iglesia que no se detiene. Ese es el fruto. Pero si tú entras a un lugar donde se te están cayendo las paredes encima, yo salgo corriendo de ahí, pero esto que aquí lo que hay es ruina. Una de dos: o salgo corriendo de ahí, o me meto la mano en el bolsillo y compro todo. Acuérdate, el león, cuando se le apareció a David, o salía corriendo o peleaba. Ese aprendizaje es lo que Dios desea que nosotros activemos. Tú de pronto vas a decir, pastor, ¿en qué consiste eso? Consiste que mañana más tarde, cuando tú estés formando a tu familia, todo lo que estás viendo aquí te va a ser útil. ¿Cómo le vas a enseñar tú a tus hijos a ser proactivos si tú no lo eres? ¿Cómo le vas a enseñar a tu familia que sean visionarios si tú no lo eres? Entonces tenemos que trabajar en esto. Dice Pablo, verso 18. Pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, dice Pablo, habiendo recibido de Epafrodito, alguien que vaya a tener un hijo, un nieto, ya tiene un nombre ahí que le sugerimos. Enviasteis, dice la palabra, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Lo que tú haces para la gente de Dios, lo que tú haces para la obra de Dios, es un sacrificio. O sea, te duele porque te tiene que doler, porque si no te doliera no es sacrificio, pero es un sacrificio acepto, agradable a Dios. Por eso no te duela. Mira, hay muchas personas aquí en este lugar que nosotros le hemos sembrado como pastores y padres espirituales. Muchas personas, le hemos sembrado muchas cosas. Pregúntame si yo tengo para votar. No tengo. Y en medio de mi necesidad lo he hecho. ¿Y sabes por qué lo he hecho? Porque entiendo este principio. Qué bonito sería para mí decir que soy un pastor que ama a Dios cuando no hay sacrificio. Y cuando Dios ve en ti, ponte de pie en esta mañana, ese sacrificio de querer ser mejor, agradarle a Dios. Vea, le digo una cosa. Hay cielos que Dios abrirá para muchas personas que están listas y preparadas para un segundo nivel. Porque estos son niveles. Una persona que no entiende este principio, obvio, está en un nivel básico. Pero una persona que ha logrado dimensionar, que ha pasado por lo que le estoy hablando, ya sabe y está listo para pasar a un segundo nivel. Yo estoy convencido que en esta mañana hay personas acá que están luchando por cosas grandes. ¿Y sabes por qué no se le ha dado? Porque el corazón ha sido pesado
y le hace falta aprendizaje. Y el aprendizaje no es teoría, el aprendizaje es garrote. ¿Y sabes cuál es el garrote que Dios dice? El garrote que Dios dice: si yo no edifico, dice el Señor, en vano trabajan los edificadores. Si yo no velo, dice el Señor, en vano vela la guardia. Jehová, dice la palabra, peleará por nosotros. No es con nuestra fuerza, es con el poder de Dios.